Dicen que el éxito tiene un brillo propio, pero nadie habla del precio que exige a cambio. Mi nombre es Victoria Hayes, tengo 32 años y desde hace una década soy la directora ejecutiva de una empresa de logística en Atlanta. Desde afuera, mi vida parece una historia de superación perfecta. Artículos en revistas, reconocimientos, cifras que impresionan. Todos ven la fachada brillante, pero pocos saben lo que hay detrás. Un silencio persistente, una soledad que ni los aplausos logran apagar. Mis padres murieron cuando yo apenas era una adolescente. El accidente fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de entender qué significaba quedarse sola. Recuerdo la llamada telefónica, la voz temblorosa de un policía, y luego el vacío. De pronto, el mundo entero se volvió gris. Me acogió mi abuela materna, una mujer fuerte y disciplinada que creía que la educación era la única herencia que podía dejarme. En su pequeña casa de madera aprendí a estudiar con el corazón y a soportar sin llorar. A veces, cuando el viento golpeaba las ventanas, ella me acariciaba el cabello y decía que la vida no se detiene por nadie. Esa frase se quedó grabada en mí como una orden. Cuando murió, años después, me encontré otra vez sola, con apenas un puñado de recuerdos y unas pocas propiedades. Un apartamento, una vieja casa de campo y un coche. Podría haber llevado una vida tranquila, incluso cómoda, pero algo dentro de mí no soportaba la idea de vivir de lo que otros me habían dejado. Vendí todo. Lo que para muchos habría sido una locura, para mí fue el primer acto de fe en mí misma. Con ese dinero fundé Hayes Logistics, una empresa que empezó siendo solo un escritorio prestado y un teléfono que no sonaba. No tenía experiencia, ni contactos, ni una red de apoyo. Lo único que tenía era hambre de demostrar que podía hacerlo. Los primeros años fueron un campo de batalla. Negociaba con conductores, perseguía clientes, respondía llamadas a medianoche, dormía en la oficina con la ropa arrugada y la mente agotada. Recuerdo noches en que me quedaba mirando los informes financieros, preguntándome si sobreviviría otro mes. Y aún así, cada amanecer me encontraba de pie, maquillando el cansancio y fingiendo seguridad. Poco a poco, el esfuerzo comenzó a dar frutos. Un contrato llevó a otro, y de un pequeño despacho pasamos a tener varias sucursales. Los empleados me llamaban la mujer que nunca duerme. Tal vez tenían razón. Mi vida entera giraba alrededor de camiones, envíos y números. El dinero empezó a llegar, los premios también. Mi nombre apareció en revistas de negocios, y la gente empezó a tratarme con respeto, incluso con miedo. Pero cuanto más alto subía, más me alejaba de cualquier cosa parecida a la felicidad. Mis días se llenaron de reuniones, vuelos y cenas vacías. La gente me estrechaba la mano, pero nadie me tomaba de la mano. A veces, al final de la jornada, caminaba sola por los pasillos de la oficina vacía y escuchaba el eco de mis propios pasos. Me decía que todo valía la pena, que había cumplido la promesa de no dejar que la tragedia me definiera. Pero en el fondo sabía la verdad. Había construido un imperio, y sin embargo, no tenía nadie con quien compartirlo. Una tarde, después de una reunión interminable, me miré al espejo de la oficina. El reflejo devolvió la imagen de una mujer impecable por fuera y rota por dentro. Fue en ese momento cuando comprendí que necesitaba escapar, aunque fuera por un instante, de la vida que yo misma había levantado. No para rendirme, sino para recordarme que todavía estaba viva. Y así comenzó la decisión que cambiaría el rumbo de mi historia. Un viaje, una pausa, una promesa de descanso, sin imaginar que ese descanso me llevaría al infierno antes de devolverme la libertad. Después de tantos años viviendo con el reloj pegado a la piel, decidí que era hora de detenerme. No lo planeé mucho, simplemente una tarde cerré la computadora, apagué las luces de la oficina y sentí que el silencio tenía otro sonido. Quería respirar lejos de los teléfonos, de los contratos, de los números que parecían no tener fin. Así que compré un boleto de avión al primer destino que me hizo pensar en mar y en olvido, la República Dominicana. Recuerdo la sensación del aire húmedo cuando bajé del avión. Era como si la isla entera me abrazara con su calor. Después de años encerrada entre rascacielos y salas de juntas, el olor a sal y a fruta madura me pareció irreal. Tomé un taxi hasta el resort, mirando por la ventana los colores que en Atlanta no existían, los azules imposibles del cielo, el verde denso de las palmeras, las casas con paredes de coral y techos oxidados por el sol. Cuando llegué,
El mar estaba tan cerca que podía escucharlo desde la habitación. Deshice la maleta sin prisa, dejé el teléfono en la mesa y prometí que por unos días no respondería correos ni atendería llamadas. Quería recordar cómo era vivir sin deberle nada a nadie. Los primeros 2 días fueron un ejercicio de desaprender. Dormir sin alarma, caminar descalza por la arena, dejar que el sol me quemara los hombros sin culpa. Comía frente al mar, con el viento enredando mi cabello y una copa de vino blanco entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía moverse sin mí, y eso, lejos de asustarme, me dio paz. Una noche, mientras el sol se hundía en el horizonte y el cielo se teñía de naranja, bajé al bar al aire libre del hotel. La música era suave, casi una caricia. Me senté en una esquina, observando cómo las luces se reflejaban en las copas. Pedí una copa de vino y, por primera vez en años, no tenía prisa por regresar a mi habitación. Fue entonces cuando se acercó un hombre. Su voz era tranquila, educada, con un acento difícil de ubicar. Se presentó como un científico que asistía a una conferencia médica cercana. Conversamos un rato sobre cosas simples: el clima, la comida, la isla. Era amable, pero en realidad fue el segundo hombre que se unió a la charla quien cambió todo. Ryan Blake, dijo, extendiendo la mano con una sonrisa fácil y una seguridad que llenaba el espacio. Había algo en su mirada, una mezcla de confianza y curiosidad, que me desarmó sin saber por qué. Su voz tenía ese tono que hace que el resto del mundo se vuelva ruido. No era guapo de una forma obvia, pero tenía esa presencia que hace que uno quiera escucharlo. Hablamos de viajes, de trabajo, de la belleza del mar bajo la luna. Su risa era ligera, sincera, y la manera en que me miraba me hizo sentir, por un instante, que no era la empresaria agotada que había llegado allí a esconderse, sino una mujer viva, simple, sin máscaras. Aquella noche regresé a mi habitación con el sonido del mar golpeando las rocas y una sensación que había olvidado por completo, la de estar empezando algo sin saber todavía que ese algo sería el principio de mi caída y también de mi renacimiento. A la mañana siguiente, bajé al restaurante del hotel y lo vi otra vez. Ryan estaba sentado en una mesa frente al mar, con una camisa blanca y las mangas dobladas hasta los codos. Sonrió como si me hubiera estado esperando, aunque juraría que fue una coincidencia. Me saludó con naturalidad, levantando su taza de café, y me invitó a sentarme. Dudé apenas un segundo, y acepté. Desde entonces, comenzó a aparecer en todas partes. En el desayuno, en la playa, en los pasillos del hotel. Al principio pensé que era pura casualidad, pero pronto entendí que no lo era. Ryan tenía esa habilidad para hacer que todo pareciera espontáneo, como si la vida misma conspirara para que nos encontráramos una y otra vez. Pasábamos horas hablando, sin darnos cuenta del tiempo. Me contaba sobre su trabajo como ingeniero biomédico, los proyectos en los que estaba involucrado, los viajes, las largas noches de laboratorio. Yo, por mi parte, le hablaba de mi empresa, de los años que había dedicado a construir algo que, aunque me hacía sentir orgullosa, también me había robado muchas cosas. Me escuchaba con atención, sin interrumpirme, y a veces sus preguntas me hacían pensar en aspectos de mi vida que nunca había querido analizar. Había en él una calma que contrastaba con mi mundo de velocidad y control. Con Ryan no necesitaba demostrar nada. No era la empresaria, ni la mujer de los informes y las decisiones, sino simplemente Victoria. Y él parecía disfrutar de esa versión mía que yo misma había olvidado. Durante el día caminábamos por la orilla, hablando de todo y de nada. Por las noches, nos encontrábamos en el bar o en el muelle, con la brisa del mar jugando entre las palabras. A veces, nos quedábamos en silencio, mirando las luces lejanas de los barcos y escuchando el vaivén del agua. No era necesario decir mucho, la presencia del otro bastaba. Recuerdo una de esas noches con una claridad casi dolorosa. El cielo estaba despejado, y la luna dibujaba una franja plateada sobre el mar. Ryan se acercó y, con un gesto suave, me apartó un mechón de cabello que el viento había enredado en mi rostro. Sus dedos rozaron mi piel y sentí un escalofrío. «Eres una mujer distinta», me dijo con voz baja. Fuerte, pero con algo en la mirada que pide descanso. No supe qué responder. Me limité a sonreír, sintiendo como una emoción cálida me subía desde el pecho hasta la garganta. Nadie me había mirado así en años, como si realmente me viera.
como si detrás de mi fortaleza reconociera la vulnerabilidad que siempre escondí. Esa noche caminamos por la playa hasta que la arena se volvió fría bajo nuestros pies. Ryan hablaba de sueños, de lugares que aún quería conocer, de cómo la vida podía ser más que trabajo y obligaciones. Yo lo escuchaba fascinada, como una adolescente que vuelve a creer en la magia. Cuando regresé al hotel, supe que algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que había llegado buscando descanso. Sentía una energía nueva, una ilusión que no dependía de contratos ni de cifras. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva, y convencida de que el destino me había puesto frente a un amor verdadero. Volver a Atlanta fue como despertar de un sueño, pero esta vez el mundo no parecía tan gris. El aire era el mismo, las calles también, pero todo se sentía distinto. A los pocos días de mi regreso, mi teléfono empezó a sonar con un número desconocido. Era Ryan. Su voz, cálida y pausada, cruzaba la distancia como si aún estuviéramos en aquella playa. Me preguntó si había llegado bien, si el trabajo me dejaba dormir, si aún recordaba el color del mar. Desde entonces, cada día trajo un mensaje o una llamada suya. A veces solo decía buenos días, otras veces enviaba una foto del amanecer desde su ventana, una frase que me hacía sonreír en medio de mis reuniones. Su presencia se volvió constante, invisible pero cercana. No pasaron muchas semanas antes de que me dijera que asistiría a una conferencia de biotecnología en la ciudad. «Podríamos vernos si tienes tiempo», dijo, y aunque mi agenda estaba llena, le respondí que sí sin pensarlo demasiado. Lo vi de nuevo en un restaurante del centro. Vestía de forma sencilla, pero todo en él transmitía confianza. La cena fue ligera, llena de risas y miradas que decían más que las palabras. Después de esa noche, sus visitas se hicieron frecuentes. Paseábamos por el Pittman Park, tomábamos café en pequeñas terrazas, recorríamos el jardín botánico de Atlanta cuando el clima lo permitía. Con él, los días se volvían más suaves. Ryan tenía esa habilidad para hacerme sentir acompañada sin necesidad de llenar el silencio. Si me notaba tensa, aparecía con flores o una botella de vino. Si trabajaba hasta tarde, me esperaba despierto solo para escuchar cómo había ido mi día. Poco a poco, mi departamento, antes lleno de papeles, pantallas y silencio, empezó a parecer un hogar. Una noche, mientras cenábamos en casa, me miró con esa expresión serena que usaba cuando estaba a punto de decir algo importante. «Estar viajando de un lado a otro ya no tiene sentido», dijo. «Podría quedarme aquí, contigo. No más hoteles, no más despedidas». Me quedé en silencio. La parte de mí que analizaba riesgos y contratos quiso decir que era demasiado pronto. Pero otra parte, la que llevaba años vacía, deseaba escuchar esas palabras. Lo miré a los ojos y asentí. Así, sin grandes discursos, Ryan se mudó a mi vida y a mi casa. Los primeros días fueron una mezcla de sorpresa y ternura. Se levantaba antes que yo, preparaba café, dejaba notas en la mesa. En las noches cocinábamos juntos o simplemente veíamos la televisión sin hablar mucho. Era una calma nueva, una especie de refugio que nunca había tenido. No todos estaban convencidos. Michael Grant, mi socio y amigo de toda la vida, lo notó enseguida. Una tarde, mientras revisábamos informes, me dijo con cautela: «Victoria, todo va muy rápido. Apenas lo conoces». Intenté sonreír, pero sentí su mirada pesada. «No todo en la vida necesita años de análisis, Michael». «Ryan me hace bien», respondí, quizás con más firmeza de la necesaria. Él suspiró, como quien ve una tormenta en el horizonte y no logra convencer a nadie de refugiarse. Yo, en cambio, solo veía un cielo despejado. Después de tanto tiempo sola, me negaba a creer que la felicidad tuviera fecha de caducidad. En ese momento, no lo sabía, pero el amor que acababa de dejar entrar en mi casa también traía consigo la sombra que algún día oscurecería todo. Con el paso de los meses, Ryan se volvió parte inseparable de mi rutina. Conocía mis horarios, mis clientes más importantes, hasta la forma en que me gustaba ordenar los informes en la oficina. Su presencia me resultaba reconfortante, y esa sensación de compañía, tan nueva para mí, empezó a confundirse con la idea de estabilidad. Quería compartir con él no solo mi vida, sino también lo que tanto me había costado construir. Una tarde, mientras cenábamos,
Ryan mencionó con aparente casualidad que el trabajo a distancia lo tenía agotado. «Paso más tiempo esperando vuelos que haciendo algo útil», dijo con una sonrisa cansada. «Si pudiera ayudarte en la empresa, tendría sentido quedarme aquí, cerca de ti». Sus palabras parecían inocentes, incluso tiernas, y me sorprendí pensando que no era una mala idea. Confiaba en su inteligencia, en su ética de trabajo, y sobre todo en lo que creía que era su amor por mí. Al día siguiente le hablé a Michael sobre la posibilidad de crear un nuevo puesto en la compañía, algo de gestión estratégica que Ryan pudiera ocupar. Apenas terminé de explicarlo, su rostro se endureció. «Victoria, esto no es una decisión menor. No tiene experiencia en logística, ni referencias en nuestro sector. No puedes simplemente darle un puesto así porque sea tu pareja». Su tono me dolió. Sentí que me juzgaba, que no podía aceptar que por una vez quisiera unir mis dos mundos, el personal y el profesional. «Michael, confío en él. Aprenderá rápido. Además, es temporal, solo mientras ajustamos los procesos». Él se pasó una mano por el rostro, resignado. «Solo espero que no termines lamentándolo». Pero yo ya había tomado la decisión. Al lunes siguiente, presenté oficialmente a Ryan Blake como nuevo gerente de operaciones. Lo vi estrechar manos con esa sonrisa encantadora que todo lo suavizaba. Hablaba con seguridad, se movía con naturalidad, y por un momento creí que había hecho lo correcto. Sin embargo, no tardaron en aparecer los primeros tropiezos. Ryan se mostraba cortés con todos, pero los empleados evitaban cruzarse con él más de lo necesario. Su manera de dar órdenes era ambigua, a veces contradictoria. Cuando algo salía mal, encontraba siempre una excusa convincente. Los informes empezaron a retrasarse, los proveedores a quejarse, los errores a multiplicarse. Michael me lo hizo notar una y otra vez, pero yo me negaba a escucharlo. «Solo necesita tiempo», insistía. «Está aprendiendo». Ryan, por su parte, actuaba como si nada estuviera mal. En casa, seguía siendo atento, divertido, lleno de detalles. Su forma de tocarme, de mirarme, de decir que todo estaría bien, era el antídoto contra cualquier duda. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Poco después, me pidió que nos casáramos. No fue una gran propuesta, ni una de esas escenas de película. Simplemente me miró una noche y dijo que no quería pasar otro día sin ser mi esposo. Y yo, sin pensarlo demasiado, acepté. La boda fue elegante, íntima, bañada en luz cálida y promesas susurradas. Recuerdo haber pensado que, por fin, la vida me sonreía de verdad. Pero la felicidad, entendí demasiado tarde, puede ser una trampa hermosa. Cuando empecé a soltar las riendas de la empresa, confiando en que Ryan sabría sostener lo que yo había construido, las grietas comenzaron a abrirse lentamente. No lo supe entonces, pero la decisión que había tomado por amor estaba a punto de convertirse en el error más caro de mi vida. Aquel día comenzó como cualquier otro. Había pasado toda la jornada en reuniones, apenas había comido, y mi cabeza era un torbellino de números, correos y decisiones pendientes. Al salir del trabajo, decidí pasar por el supermercado. Tenía la mente nublada, los pies pesados. Recuerdo haber tomado una cesta, caminar entre los pasillos sin saber muy bien qué buscaba, hasta que de pronto el mundo se volvió borroso. Sentí un zumbido en los oídos, una ola de calor subiendo desde el pecho, y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos, una luz blanca me cegó por un instante. El sonido de una máquina marcaba el ritmo constante de mis latidos. Estaba en un hospital. Una enfermera ajustaba una vía en mi brazo y me dijo con voz tranquila: «Tuvo un desmayo, señora Hayes. El doctor vendrá enseguida». Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me respondió. Me sentía extrañamente débil, como si me hubieran vaciado por dentro. El médico apareció poco después, un hombre de rostro sereno, acostumbrado a dar malas noticias. Se sentó junto a mi cama y sostuvo mi mirada. «Señora Hayes, encontramos algo inusual en sus análisis. Hay un desorden en su sangre, un tipo de enfermedad rara y progresiva. Necesitaremos hacer más estudios, pero los resultados no son alentadores». Sus palabras me atravesaron como cuchillas invisibles. ¿Una enfermedad de la sangre? Eso no puede ser. Siempre he estado sana,
murmuré, intentando aferrarme a cualquier explicación. Él asintió despacio, con esa compasión que solo tienen los médicos que ya han repetido la misma frase 1000 veces. Lo sé. Pero a veces la vida no pregunta. Hay tratamientos experimentales, uno en una clínica de la India, pero es costoso y los resultados son inciertos. Me quedé muda. Por primera vez en años. No supe qué hacer. Todo lo que había construido, cada plan, cada sueño, se reducía ahora a una palabra que no podía pronunciar: enfermedad. Michael fue el primero en llegar. Me tomó la mano sin decir nada durante un largo rato. Cuando al fin habló, su voz temblaba de preocupación, no de lástima. Victoria, tienes que luchar. Si existe una mínima posibilidad de curarte, tómala. El dinero se recupera, la vida no. Sus palabras me hicieron llorar. Era la primera vez que alguien me recordaba que yo también era humana, que podía permitirme tener miedo. Ryan, en cambio, llegó más tarde, y su reacción fue muy distinta. Se sentó al borde de la cama, los brazos cruzados, con una calma que me resultó insoportable. Los médicos siempre exageran, dijo. Seguramente quieren venderte esperanza para quedarse con tu dinero. No vale la pena arruinarse por algo que quizá ni funcione. Lo miré sin poder creerlo. Ryan, estamos hablando de mi vida. Él alzó las cejas, impasible. Y si gastas todo y no resulta, ¿qué quedará? Perderás la empresa, las propiedades, y tú seguirás enferma. Aquello me dejó helada. Era como si, de repente, el hombre que me había prometido amor eterno hablara un idioma que yo no comprendía. Durante los días siguientes, los análisis se multiplicaron. Las agujas, las pruebas, los diagnósticos confusos, todo era una maraña de términos médicos que no entendía. Yo apenas comía, apenas dormía. Fue entonces cuando Ryan apareció una noche con una carpeta de cuero bajo el brazo. Su rostro parecía preocupado, pero su tono era el de quien tiene todo bajo control. Amor, he estado pensando. No puedes seguir manejando la empresa desde aquí. Michael hace lo que puede, pero necesita ayuda. Si me das un poder notarial general, podré ocuparme de todo hasta que te recuperes. Miré los documentos. Eran hojas llenas de letras pequeñas, sellos y firmas. Michael puede encargarse, dije débilmente. Ryan sonrió, inclinándose hacia mí. ¿Sabes que no confía en mí? ¿De verdad quieres dejarlo todo en sus manos? Esto es solo para proteger lo tuyo. Confía en mí. Su voz era dulce, casi hipnótica. En ese momento, tan cansada, tan asustada, quise creer que su intención era cuidarme. Firmar parecía más fácil que seguir discutiendo. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas y estampé mi firma. Ryan besó mi frente, agradecido. Te prometo que te concentrarás solo en sanar, susurró. No lo supe entonces, pero aquel trazo torpe sobre el papel fue el punto exacto donde mi vida comenzó a derrumbarse. En un instante, sin saberlo, le había entregado a Ryan no solo mi empresa, sino todo lo que era mío. Aquella noche el hospital estaba en silencio. El pasillo apenas se iluminaba con la luz azulada de las máquinas que controlaban mi pulso. Ryan estaba sentado en el sillón junto a la ventana, mirando la ciudad. Su silueta se recortaba contra las luces lejanas de Atlanta, y por un momento pensé que estaba preocupado por mí. Pero cuando habló, su voz tenía un tono que me heló la sangre. «Sabes, Victoria», comenzó sin mirarme, «hay algo que he querido decirte desde hace tiempo». Me incorporé un poco, confundida. «¿Qué cosa?» Se volvió hacia mí con una expresión tranquila, casi divertida. «No soy ingeniero biomédico. Nunca lo fui». Tardé en procesarlo. «¿Qué estás diciendo?» Él se encogió de hombros, como si confesara algo sin importancia. «Lo que oyes». Todo eso del trabajo, los congresos, los viajes, era parte de la historia que necesitaba contar. En realidad, he estado en bancarrota durante años. Los casinos, las apuestas, las cartas. El juego me lo quitó todo. Lo miré con incredulidad. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?» Ryan sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amable. «Porque ya no importa.
Desde el día que te conocí en la República Dominicana supe quién eras. Te reconocí por una entrevista en una revista. La mujer exitosa, rica, solitaria, perfecta. Su tono era cruel. Y pensé, ¿para qué seguir perdiendo las mesas si podía ganar el premio mayor sentado junto a ti? Sentí un nudo en la garganta. Entonces, todo fue una mentira. Todo fue estrategia, respondió, sin pestañear. Aunque debo admitir que no fue tan desagradable. Eres hermosa, y tu dinero hizo el resto. Pero amor, eso nunca estuvo en el trato. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Y mi enfermedad, mi tratamiento. Se echó a reír, un sonido hueco que retumbó en la habitación. Por favor, Victoria, ¿de verdad creíste esa historia de un trastorno raro? Los doctores dicen lo que uno quiere escuchar cuando paga lo suficiente. No iba a desperdiciar una fortuna en una farsa médica. El dinero servirá mejor en mis manos. Mi cuerpo temblaba. ¿Qué has hecho con la empresa? Todo está bajo control. Bueno, mi control, dijo con satisfacción. Ya transferí las cuentas, los activos. Y, por cierto, ayer presenté los papeles del divorcio. No tendrás que preocuparte por mí mucho más tiempo. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Divorcio, susurré. Sí. No te alteres, te haré un favor. Cuando salgas de aquí, no tendrás nada que manejar ni que perder. Serás libre, aunque un poco pobre. Su sonrisa fue lo último que quise ver. Se levantó, se acercó a la puerta y antes de salir añadió: Gracias por todo, Victoria. Hiciste que todo fuera demasiado fácil. El sonido de la puerta cerrándose fue un disparo en el silencio. No lloré. Ni siquiera tuve fuerzas para hacerlo. Me quedé mirando el techo blanco, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba, capa por capa, hasta quedar en ruinas. A la mañana siguiente regresó con un tono práctico, casi impersonal. Te darán el alta hoy. Necesitas descansar, lejos de todo esto. Ya lo he arreglado. No tuve energía para discutir. Me ayudó a vestirme, me sostuvo del brazo, y por un instante quise creer que aún le quedaba algo de humanidad. El trayecto en coche fue largo, interminable. Los edificios dieron paso a carreteras, luego a campos vacíos y finalmente a caminos de tierra. El paisaje cambió de gris urbano a verde salvaje. Yo iba callada, intentando entender a dónde me llevaba, hasta que el asfalto desapareció por completo. Finalmente, el auto se detuvo frente a una cabaña deteriorada en medio de la nada, rodeada de árboles y silencio. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, el porche parecía a punto de caer. Aquí estarás tranquila, dijo él con frialdad. Sin ruido, sin llamadas, sin preocupaciones. Intenté hablar, pero mi voz era un hilo. Ryan, no puedes dejarme aquí. Él me miró por última vez. Querías paz, ¿no? Ahora la tienes. Tomó mi teléfono, lo estrelló contra la pared hasta hacerlo pedazos y me tendió una llave. No hay señal. No hay dinero. Solo tú y tu descanso. Luego se dio la vuelta, subió al coche y se marchó. El rugido del motor se perdió entre los árboles. Me quedé sola, rodeada de silencio y miedo, con el corazón latiendo en un vacío absoluto. En ese instante, comprendí que no solo me había arrebatado todo lo que poseía, también había intentado quitarme la voluntad de seguir viviendo. Los primeros días en aquella cabaña fueron una pesadilla silenciosa. El viento colaba su lamento por las grietas de las paredes, y el techo parecía gemir con cada ráfaga. No había electricidad, solo un viejo generador que murmuraba como si también estuviera cansado de existir. Encontré algunas latas de comida olvidadas en una estantería oxidada y agua que apenas salía del grifo. Sobreviví a base de eso, midiendo cada sorbo, cada bocado, como si el tiempo dependiera de mi racionamiento. La noche era lo peor. Cuando caía la oscuridad, los sonidos del bosque se volvían una sinfonía de susurros extraños. A veces juraba escuchar pasos afuera, ramas quebrándose, murmullos que se confundían con mi respiración. El miedo me acompañaba como una sombra. En los momentos más fríos, pensaba en abrir la puerta y dejarme llevar por la oscuridad. Pero algo dentro de mí,
una chispa diminuta, se negaba a morir. Pasaron los días, o quizás semanas, hasta que un mediodía vi a una figura avanzar por el sendero que llevaba a la cabaña. Caminaba despacio, apoyada en un bastón de madera. Su silueta menuda se recortaba contra el sol. Cuando se acercó lo suficiente, pude distinguir su rostro. Una mujer mayor, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y unos ojos tan vivos que parecían verlo todo. «¿Quién eres?», le pregunté con voz débil desde el porche. Ella me observó en silencio un instante antes de responder. «La que pasa por aquí desde hace 20 años. Pero tú no eres de este lugar». Negué con la cabeza. Ella frunció el ceño, y sus palabras siguientes fueron un dardo certero. «Te han dejado aquí para morir». No supe qué contestar. La verdad me golpeó en el pecho como una piedra. Me limité a bajar la mirada, avergonzada de mi propia miseria. «Vamos, niña», dijo con suavidad, extendiéndome una bolsa. «Te traje pan y algo de sopa. No soy doctora, pero aún sé cómo cuidar a alguien que ha perdido las ganas». Así conocí a Miss Eleanor, una viuda que vivía en una granja a unos kilómetros. Desde ese día empezó a visitarme casi a diario. Traía verduras, medicinas caseras y, sobre todo, palabras. No me hacía preguntas, no me exigía explicaciones. Solo hablaba de la tierra, del clima, de la vida sencilla. Tenía una voz serena, de esas que saben esperar. Una tarde, cuando me encontró sentada fuera mirando el bosque, dijo algo que nunca olvidé: «Mientras respires, hay camino. No importa cuán largo ni cuán difícil, pero siempre hay camino». Esa frase se quedó en mí como una semilla. Comencé a comer mejor, a caminar un poco por los alrededores, a limpiar la cabaña. Eleanor me trajo una manta, unas velas y un pequeño espejo. «Para que recuerdes quién eres», dijo. Cada visita suya era una pequeña inyección de esperanza. Tiempo después llegó su hijo, Daniel, un hombre de unos 30 y tantos, con manos grandes y una mirada tranquila. Ayudó a reparar el techo, a limpiar el pozo de agua, a cortar leña. Hablaba poco, pero su silencio no era incómodo. Me trataba con un respeto simple, sin curiosidad ni compasión excesiva. Cuando le di las gracias, solo sonrió y dijo: «Mi madre dice que aquí nadie se salva solo». Con ellos, mi cuerpo empezó a responder, y mi mente dejó de vagar entre el pasado y la desesperanza. Cada día era una victoria pequeña: encender el fuego, cocinar algo, ver la luz filtrarse entre los árboles al amanecer. Había perdido todo, pero en esa sencillez comencé a encontrar algo parecido a la paz. Ya no era la empresaria caída ni la mujer traicionada. Era solo Victoria, una persona que respiraba, caminaba y volvía a sentir. El aire del campo olía a tierra mojada y a renacimiento. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustó. Sonaba a vida. Y, sin saberlo aún, ese pequeño respiro de esperanza sería la fuerza que me llevaría a enfrentar el pasado que había intentado enterrarme. Un día, mientras ayudaba a Miss Eleanor a recoger hierbas en su jardín, la vi observarme con detenimiento. «Tu piel tiene color otra vez», dijo con una sonrisa. «Y tus ojos ya no se ven tan tristes. Pero aún hay algo que no encaja. Esa enfermedad de la que hablas no me convence». La miré, confundida. El médico lo confirmó. Eleanor apoyó su bastón en el suelo. «Entonces ve a ver a otro. A uno que no te mire como paciente, sino como persona. No dejes que el miedo te mate antes que la enfermedad». Sus palabras me acompañaron durante días, hasta que decidí hacerle caso. Daniel me llevó en su camioneta al pueblo más cercano, donde vivía un médico de confianza de su madre. No tenía bata blanca ni consultorio lujoso, solo una pequeña clínica con olor a alcohol y café recién hecho. Después de tomarme muestras y revisar los análisis que llevaba conmigo, el doctor frunció el ceño. «Señora Hayes, estos resultados son contradictorios. No hay indicio alguno de la enfermedad que le mencionaron. Su sangre está perfectamente normal». Lo miré incrédula. «¿Cómo que normal?» Me dijeron que era un trastorno grave, incurable. El hombre negó con suavidad. Alguien le mintió, y lo hizo con conocimiento. Aquí no hay rastro de ningún desorden hematológico. Si me permite hablar claro,
su diagnóstico fue manipulado. Las paredes de la pequeña clínica comenzaron a cerrarse a mi alrededor. Todo se mezcló, la firma del poder notarial, la frialdad de Ryan, su sonrisa satisfecha al marcharse del hospital. Lo comprendí todo en un segundo brutal. No estaba enferma, solo había sido víctima de una mentira cuidadosamente diseñada para destruirme. Sentí una mezcla de rabia, alivio y vergüenza. Había confiado ciegamente, y esa confianza casi me cuesta la vida. Cuando salí de la consulta, el sol me golpeó en la cara con una claridad que dolía. Eleanor me esperaba afuera, apoyada en su bastón. Al verme, no preguntó nada. Solo dijo: «Entonces, ¿qué harás ahora?». Respiré hondo. Voy a luchar. Esa misma tarde, con la ayuda de Daniel, busqué un teléfono público y marqué un número que creí que nunca volvería a usar. La voz de Michael respondió al otro lado, temblorosa. «Victoria, ¿eres tú?». «Dios mío, pensé que…». «Estoy viva», lo interrumpí. «Y no estoy enferma. Ryan me engañó, y necesito tu ayuda». Hubo un silencio largo, seguido de un suspiro aliviado. «Dime dónde estás. Empezaremos de nuevo, pero esta vez para ganar». Desde ese momento, todo cambió. Michael me envió documentos, copias de contratos, registros bancarios, transferencias que Ryan había hecho a su nombre. Con cada papel, el rompecabezas se completaba. Descubrimos que había desviado fondos de la empresa, vendido propiedades y transferido dinero a cuentas asociadas con casinos y casas de apuestas. También había rastros de sobornos. El médico que me diagnosticó, una clínica fantasma en la India, incluso un abogado que había gestionado el divorcio en silencio. Mientras reuníamos pruebas, sentí que cada trozo de verdad era una llama que devolvía vida a mi cuerpo. El miedo ya no me paralizaba, me alimentaba. Cada documento, cada correo, cada firma era una herida abierta, pero también una promesa de justicia. Eleanor observaba mi transformación con orgullo silencioso. «Te lo dije, niña. Mientras respires, hay camino». Una mañana, me desperté con la decisión tomada. «Voy a volver a Atlanta», le dije a ella y a Daniel. «No puedo esconderme más. Es hora de que él me vea de pie». Eleanor asintió, colocándome una mano sobre el hombro. «Entonces ve. Pero no regreses con odio. Regresa con la verdad. Es lo único que dura». Esa misma tarde empaqué mis pocas cosas y subí al coche de Daniel. Mientras la camioneta se alejaba del bosque, miré por última vez la cabaña que había sido mi infierno y también mi renacimiento. El camino hacia Atlanta se extendía ante mí, largo, incierto, pero lleno de propósito. Esta vez no iba a perderlo todo. Esta vez iba a recuperarlo. El edificio del Tribunal de Atlanta se alzaba imponente frente a mí, con sus columnas grises y su aire solemne. Habían pasado meses desde que Ryan me abandonó en aquella cabaña, pero al cruzar las puertas de mármol, sentí como si todo ocurriera de nuevo. Las luces, los murmullos, los flashes de las cámaras, todo parecía pesar sobre mis hombros. Sin embargo, esta vez no era la misma mujer que la había dejado rota. Era alguien que había aprendido a respirar incluso entre las ruinas. Ryan estaba allí, impecablemente vestido, su rostro tan seguro como siempre. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió con esa arrogancia que alguna vez confundí con encanto. A su lado, su abogado hojeaba los documentos con expresión confiada. Tenían mi firma. Las pruebas que, según ellos, lo protegían de cualquier acusación. Yo me senté en silencio, las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras Michael me daba una leve palmada en el hombro. «Mantente firme. Todo lo que hemos reunido habla por sí solo». Asentí. Ya no necesitaba palabras. La verdad estaba del otro lado del miedo. El juez pidió silencio y el proceso comenzó. Ryan fue el primero en declarar. Su voz era suave, convincente, casi teatral. Habló de amor, de sacrificio, de cómo yo, según él, había decidido darle todo lo que poseía por amor y confianza. Su abogado presentó los papeles firmados, los poderes notariales, los contratos de transferencia. Cada documento llevaba mi nombre. Cada trazo era una herida abierta. Cuando el juez preguntó si tenía algo más que añadir,
Ryan se permitió una sonrisa. Su señoría, mi esposa sabía perfectamente lo que hacía. Si ahora se arrepiente, no es culpa mía. Aquello me revolvió el estómago. El descaro con que intentaba borrar su crueldad me resultaba insoportable. Pero esperé. Era el turno de mi defensa. Mi abogada se levantó y caminó con calma hacia el centro de la sala. Su señoría, lo que aquí se presenta como una firma libre fue en realidad un acto de manipulación. La señora Hayes se encontraba hospitalizada, bajo medicación y diagnóstico falso. No firmó con libertad, sino bajo engaño. El juez frunció el ceño. La abogada levantó un expediente. Aquí están los registros médicos que demuestran que la paciente no tenía ningún trastorno sanguíneo. Y aquí, las transferencias que vinculan al señor Blake con pagos directos al médico que emitió el falso diagnóstico. El murmullo recorrió la sala. Ryan bajó ligeramente la mirada, pero aún mantenía su postura altiva. Sin embargo, el golpe final llegó con los informes financieros. Michael se acercó para entregar las copias de las transacciones, movimientos de mis cuentas hacia casinos, casas de apuestas y plataformas de juego online. Cada dólar que el señor Blake obtuvo mediante la firma de su esposa fue utilizado para cubrir deudas de juego, explicó la abogada. No hay inversiones, no hay ahorros. Solo ruina. El juez pidió silencio. Ryan intentó intervenir, pero su voz sonó temblorosa por primera vez. Eso no prueba nada. Eran decisiones conjuntas, gastos compartidos. Lo interrumpí con voz firme. Mientras yo yacía en una cama creyendo que iba a morir, tú vaciabas mis cuentas. Me robaste mi empresa, mis bienes y mi dignidad. Pero lo único que no pudiste quitarme fue la verdad. Y está aquí, frente a todos. La sala quedó en silencio absoluto. El juez revisó los documentos durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con tono grave, pronunció la sentencia. Este tribunal declara nulo el poder notarial otorgado al señor Blake por vicios de consentimiento. Se anulan las transferencias y contratos firmados bajo manipulación médica y psicológica. Todos los bienes, cuentas y propiedades regresan a nombre de la señora Hayes. El golpe del mazo resonó como un trueno en mi pecho. Ryan se quedó inmóvil, la máscara de seguridad cayendo lentamente. Su abogado intentó hablar, pero el juez lo detuvo con un gesto. Y respecto al señor Blake, los informes de su actividad financiera serán remitidos a las autoridades competentes. El tribunal no protege a quien se enriquece mediante el engaño. Fue entonces cuando Ryan me miró de verdad. Por primera vez, no había arrogancia ni soberbia en su rostro, solo vacío. Había perdido todo, el dinero, el nombre, la falsa vida que había construido sobre mis ruinas. Yo, en cambio, sentí algo que no esperaba, paz. No salí corriendo, no lloré. Solo respiré. Michael me abrazó brevemente y dijo, «Lo lograste». Asentí. «No, lo logramos». Semanas después, regresé a Luisiana. El aire húmedo del atardecer me recibió como una caricia. Al llegar, vi a Miss Eleanor sentada en su porche, con su bastón apoyado a un lado, y a Daniel cortando leña bajo la luz dorada. Me sonrieron al verme bajar del coche. Eleanor, con su sabiduría sencilla, me dijo, «Sabía que volverías, y sabía que lo harías distinta». Me senté junto a ella, observando cómo el sol se hundía detrás de los árboles. Daniel me ofreció una taza de café caliente. El silencio ya no me pesaba, era compañía. Miré el horizonte y sentí algo que hacía años había olvidado, serenidad. Pensé en todo lo perdido, en lo recuperado, en lo aprendido. Mi venganza no fue verlo caer, murmuré. Fue volver a vivir. El cielo de Luisiana se tiñó de naranja, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin miedo. No era la empresaria ni la víctima. Era una mujer libre. Una que había caído, y se había levantado con la verdad.